Segunda lección de esta parte que complementa la materia evangelismo y misiones que estamos ofreciendo como parte del bachillerato en teología y misiones desde el Seminario Bíblico San Pablo del Movimiento Misionero Mundial Argentino. Estamos considerando las cuestiones básicas, preliminares, podríamos decir, sentando las bases para entender y luego llevar a cabo la labor misionera. Estamos hablando acerca de misiones, ¿sí? En este caso, otro de los textos centrales del trabajo misionero se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. En el contexto de ese versículo se encuentra Jesús ya en sus últimos días allí. Dice la palabra del Señor que Jesús por espacio de 40 días estuvo apareciéndoseles a ellos, a los discípulos, de muchas maneras, para mostrarles que estaba vivo, para recordarles inclusive que dentro de no muchos días ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Frente a toda esa inquietud, frente a la alegría, la expectativa que tenían los discípulos al ver a su Señor resucitado, tal como Él les había dicho, tenían el deseo de salir y predicar en el ímpetu, en el deseo. Pero Él les dijo, no, van a tener que esperar allí en Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Eso dice en Lucas capítulo 24. Pero en Hechos se nos dice que ellos debían darse a la tarea de ser testigos cuando viniese sobre ellos el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el texto de Hechos 1.8 nos va a desafiar para realizar la tarea misionera, la obra de evangelismo mundial. En ese versículo que les acabo de decir, se nos promete un poder que está disponible para cada creyente que integra la iglesia del Señor. Lo que se necesita para obtener ese poder es una consagración total a Dios, en espíritu, en alma y en cuerpo. Si nosotros buscamos la experiencia de consagrarnos por entero al Señor, entonces vamos a experimentar ese poder del Espíritu Santo prometido allí en Hechos 1.8. Fíjense que la expresión que llama la atención, la que automáticamente salta de las páginas de la Biblia ante nuestros ojos, es recibiréis poder. Las misiones, la obra misionera, comienza siempre con el poder del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que dirige, motiva, impulsa y lleva a la iglesia a cumplir con su tarea misionera. Es imposible realizar la obra misionera sin el poder del Espíritu Santo. Y déjenme decirles que no será nunca suficiente el hecho de enfatizarlo una y otra vez. No se puede llevar a cabo la labor misionera sin el poder del Espíritu Santo. De hecho, si nos fijamos en la historia de la iglesia, a partir de Pentecostés en adelante a lo largo de los siglos, vamos a ver que todas las veces en que el Espíritu Santo es derramado, se va a producir siempre un gran movimiento misionero, un énfasis renovado en la iglesia del Señor. El espíritu de las personas es despertado, es sacudido a la realidad de evangelizar, de llevar la palabra. Siempre ha sido así. De hecho, en el Pentecostés ustedes recordarán que como resultado de ese bautismo que recibieron allí los 120 reunidos en el aposento alto, fueron, dice, como 3.000 los que fueron añadidos ese día gracias a la predicación ungida de Pedro. Hechos 4.4, ya había pasado allí el milagro de la curación del cojo que estaba allí en la puerta de la Hermosa, dice la Biblia, y como resultado de ello vamos a ver que hay por lo menos 5.000 personas que están en ese momento que son los convertidos. Y luego se siguen viendo inclusive a lo largo de la historia narrada en los Hechos que
siempre hubo un movimiento de gente, un movimiento misionero, o sea, la gente recibió el impulso que necesitaban para seguir predicando al Señor. Nosotros en el Seminario Bíblico San Pablo creemos en el bautismo de poder, creemos en el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial del hablar en lenguas, aunque sabemos que no es la única evidencia el hablar en lenguas, pero sí creemos en el bautismo con el Espíritu Santo como un bautismo de poder. A pesar, sin embargo, que muchas veces tenemos la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo, no hemos visto, ni siquiera hemos visto producirse en medio de nosotros un movimiento misionero como el que se produjo, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo actuaba en la iglesia primitiva. O tal vez añoramos los días antiguos donde en otros tiempos, en otras décadas, en otro siglo, sucedían de pronto este tipo de moveres espirituales producto de la gente llena del Espíritu Santo. Creemos que somos muy amantes de la teoría, enfatizamos mucho la teoría, pero tendremos que preguntarnos si realmente hemos experimentado ese bautismo con el Espíritu Santo. En la iglesia pentecostal en general, tenemos a mucha gente que defiende el hablar en lenguas o nuevas lenguas a ultranza, como el bautismo. Ellos dicen, bueno, yo fui bautizado y de hecho hablan en lenguas, pero ¿y qué? ¿Acaso eso es todo? Me puedo, perdón por la expresión, pavonear, hacer alarde de que estoy lleno del Espíritu Santo porque hablo en lenguas. Las lenguas, el hecho de que te renueves, que hayas recibido el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar nuevas lenguas, en sí no dice nada porque es un don, es un regalo que el Espíritu Santo da a aquellos que se rinden a Él. Es un regalo para todos los creyentes, para todos. Así que no puedo estar alardeando. ¿Para qué he recibido? ¿Por qué? Si tenés la posibilidad de hablar en nuevas lenguas, ¿por qué lo haces? Es un recordatorio, te lo voy a decir así de una manera más cruda. Cada vez que te renovás en lenguas, cada vez que esas lenguas que un día recibiste, vos las podés hablarlas y sentir ese toque de Dios y eres renovado en nuevas lenguas, en tus lenguas en las que has recibido, Dios te está diciendo, tenés lo que se necesita para ir y hacer la obra de evangelización, la obra a la cual yo te he llamado. Gente que vive pidiendo confirmación y creen que en una reunión porque hablaron en lenguas es todo. Las lenguas son el recordatorio divino, el recordatorio que Dios te hace, me hace, de que un día hemos recibido esa investidura de poder para ser testigos del Señor. Entonces, basta de ver el hablar en lenguas o el renovarse en esas lenguas que un día recibiste como si fuese algo grande, como que es la expresión suprema, sublime. No, es un regalo primero, dado, prometido a todos los creyentes. Al que lo quiere, lo puede recibir por fe, por consagrarse, por limpiarse. Podemos verlo en algún otro video también que vamos a colocar allí en nuestra cuenta, en nuestra página de YouTube, allí en YouTube. Allí podemos verlo, profundizar acerca del bautismo en el Espíritu Santo, pero lo que sí debo decirte que el hablar en lenguas, según el Espíritu Santo da que hablemos, no es para pavonearnos, no es para enorgullecernos, no es para inflarnos. Es el recordatorio que Dios te hace cuando te renovás o cuando hablas en lenguas. Que has sido, una vez fuiste investido con poder para hacer la obra de Dios. Dios habrá de pedirte cuentas si es más lo que hablas lenguas que lo que estás haciendo para Dios, que es predicar el Evangelio. Entonces, si queremos ver a nuestra iglesia creciendo, que el reino de Dios sea establecido en los corazones de las personas y el Evangelio llegue a todas las naciones, necesitamos el poder del Espíritu Santo.
De hecho, el bautismo con el Espíritu Santo es la investidura de poder desde lo alto, es una investidura sobrenatural que viene sobre los creyentes para capacitarlos de manera sobrenatural para que ellos hagan la obra de Dios y de esa manera glorifiquen a su Señor. Sabemos de que el Señor, a pesar de todo, Él conoce nuestra incapacidad para cumplir esa orden de ir y predicar. Por eso, todas las veces que Él ordena que vayamos por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura, no olviden que también nos ha dado la promesa de investirnos con el poder de su Espíritu Santo para que hagamos esa tarea. Amén. Además de eso, otra frase que vemos en el versículo de Hechos 1:8, fíjate allí, dice, me seréis testigos. El resultado de una vida llena del Espíritu Santo es el dar testimonio, dar un buen testimonio. El creyente que se apropia del poder del Espíritu Santo, mediante la fe, recuerden, siempre mediante la fe, se siente motivado a hablarle de Jesús a todos los demás y lo hace de una manera totalmente natural y con el agregado de hacerlo con un poder que viene de lo alto. El creyente que está lleno del Espíritu Santo produce, se nota, se ve, se percibe un fruto, se percibe el carácter de Cristo en la persona que se va a reflejar en sus actitudes principalmente y la vida de esa persona va a servir de estímulo para que otros también quieran seguir a Jesús. Jesús nos llama a ser sus testigos. ¿Y quién es un testigo básicamente? Es una persona que ha visto un acontecimiento y lo cuenta tal como sucedió porque estuvo allí, porque lo experimentó en primera persona, no se lo contaron. Jesucristo ha determinado que seamos sus testigos de aquellas cosas que Él ha hecho por nosotros y lo que sigue haciendo hasta el día de la fecha. Ser testigo del Señor es una consecuencia lógica de lo que uno ha experimentado primeramente. Dios, por medio en su palabra, nos ordena que nosotros debemos ser testigos de las bendiciones que Él nos ha dado. Esas bendiciones, por ejemplo, me gusta un pasaje que está allí en la palabra, que lo tengo aquí apuntado, el Salmo 67, del 1 al 3, dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Prestaste atención? Que el Señor nos bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido. Quiere decir que inevitablemente cuando estamos llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, Él brilla a través de nosotros y la gente llega a conocer que Dios es real, que el Evangelio es real, que la vida cristiana es una vida real, que vale la pena ser vivida. No olvides esto, mientras nosotros estemos vivos, somos llamados a ser testigos del Señor, contar aquello que hemos visto y hemos experimentado en primera persona. Dios quiere usarte como alguien de testimonio para que otros reciban a Cristo. Tercer punto que vamos viendo nosotros allí en Hechos 1:8, lo tenemos anotado aquí, se nos habla de los lugares donde nosotros debemos testificar. En Hechos 1:8, así se dice, se nos dice que debemos ser testigos en Jerusalén, en Judea, o en toda Judea, dice la Biblia, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se menciona en primer lugar a Jerusalén. En los tiempos en que fue dada esta orden de parte de Jesús, en ese tiempo, era la ciudad donde los discípulos estaban cuando ellos recibieron la orden de ser testigos. La ciudad donde ellos vivían o la ciudad donde ellos estaban en ese momento de la historia.
trayéndolo a nuestros días, nuestra Jerusalén es la ciudad donde vivimos, donde nosotros nos reunimos como iglesia, donde está nuestra congregación. Por eso nosotros debemos ser en primer lugar testigos del Señor, contar lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra ciudad, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la calle, en el barrio, donde fuere. Debemos ser persistentes con nuestra labor de contarles a las personas las buenas noticias de salvación. Esa es nuestra Jerusalén. Pero luego viene Judea. El segundo lugar donde debemos testificar de Cristo es Judea. En los tiempos esos de la Biblia, en los tiempos donde esta orden fue dada por Jesús, ¿qué era Judea? Judea era la provincia donde Jerusalén era la ciudad capital. Ser testigos en Judea en nuestros días significa que nosotros no solamente debemos evangelizar en nuestra ciudad, sino también en los alrededores de nuestra propia provincia donde vivimos. En tercer lugar, la Biblia dice, me seréis testigos en Samaria. En aquellos años del Nuevo Testamento especialmente, Samaria era una región que estaba más alejada de Jerusalén y de Judea. Samaria estaba en el mismo territorio, estaba en la misma Palestina, pero tenían costumbres e ideas totalmente diferentes. Samaria era un lugar donde se producía una mezcla entre creencias de la fe judía y la fe asiria. Por eso los judíos y los samaritanos, dice la Biblia en San Juan capítulo 4, no se trataban entre sí, porque los judíos tenían una religión y una raza pura, mientras que los samaritanos eran una mezcla entre elementos judíos y elementos asirios. Trayéndolo a nuestros días, ¿qué sería Samaria para nosotros? Samaria representa aquellos grupos etnolingüísticos, diferentes razas o lenguajes que están distribuidos en nuestro país. O sea, hablamos ya más de las provincias dentro del mismo país. Fíjate el orden. Jerusalén, nuestra ciudad. Judea, la provincia donde está nuestra ciudad. Samaria, las provincias más alejadas. Salir de las fronteras cercanas para ir más allá de las fronteras. Y por último viene lo último de la tierra. Jesús quiere que seamos testigos de Él en todo el mundo, porque la visión de Dios es que su reino sea establecido en todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. Nosotros necesitamos que la iglesia entienda que estamos buscando el mandato de obedecer para que estos pueblos de la tierra lleguen a conocer a Jesús. La pregunta que surge es, ¿cuándo debería yo testificar? ¿Cuándo debería testificar? Por supuesto que lo tenemos que hacer ahora. Dirás, pero estoy viendo el video, pastor, no puedo verlo ahora. Está diciendo que ahora, que este es el tiempo. Sabía decir un pastor muy querido, hace muchos años había él acuñado una frase y siempre la ha compartido hasta el día de hoy. Ya no hay más tiempo, el tiempo es hoy. Qué hermoso, ¿verdad? Este es el tiempo. La visión de Dios es que la iglesia llegue a ser testigo de Cristo de manera simultánea en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, de manera simultánea. ¿Qué quiero decirles con esto? Que Hechos 1:8 no está enseñando de ninguna manera que una vez que tenemos que hacer la evangelización en nuestra Jerusalén, cuando en nuestra ciudad todos hubieran escuchado, bueno, recién vamos a pensar en extendernos a los alrededores. No, en ningún lugar de la Biblia, en ningún lugar, se nos dice que la evangelización se tiene que hacer de manera cronológica, sino más bien se nos enseña y se nos anima, se nos ordena a que debemos realizar un trabajo estratégico. Se debe predicar en todos los lugares del mundo de manera simultánea, o sea, al mismo tiempo. Claro,
una sola persona no puede estar en varios lugares, pero vamos a descubrir de que hay una manera de testificar en todo el mundo de manera simultánea, o sea, de hacerlo en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo podemos, pastor, testificar simultáneamente si no podemos estar en más de un lugar a la vez? Les vamos a presentar 3 sugerencias, alguien agregó inclusive en este último tiempo una cuarta, que son sugerencias para poder cumplir con la responsabilidad de testificar simultáneamente en Jerusalén, mientras lo hacemos en Jerusalén, lo hacemos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Alguien dijo que la obra misionera se hace yendo, orando, contribuyendo financieramente e incluso algunos han llegado a decir, algunos misionólogos, a través de una iglesia que envía obreros. Así que, yendo, orando, contribuyendo o dando para la obra y por medio de iglesias que envían a obreros al campo misionero. En primer lugar, yendo. Como creyentes nosotros tenemos la responsabilidad de ir y predicar el evangelio. Ahora, no todos fueron llamados a irse lejos. Algunos tienen el llamado de Dios para quedarse en su ciudad, en su Jerusalén, porque son ellos los que obedecen el hecho de quedarse en ese punto estratégico. Hablando de Cristo en su trabajo, en la escuela, en el vecindario, en el hogar, en el bus o el colectivo, en la calle, donde quiera que estén haciendo de ese modo la obra misionera. Pero también la obra misionera se hace orando. Tal vez en tu ciudad haces lo de ir, de afectar a las personas que viven en tu ciudad, que viven cerca. Pero también puedes extenderte en los límites para hacer la obra misionera orando. Hay personas que reciben el llamamiento para ir a otra cultura. Ellos están dispuestos a ir a cualquier parte del mundo para predicar el evangelio. La iglesia de hoy básicamente se va a dividir en 2 grupos misioneros, los que van y los que envían. Entonces, los que no vamos, enviamos y sostenemos a aquellos que Dios llama a ir. De eso se trata al momento de ir, el primer paso, yendo. No todos son llamados a irse tan lejos. Algunos se deben mover en la ciudad, otros salen de las fronteras de la ciudad, van en la provincia o van a provincias limítrofes o a lo que resta del país. Otros son llamados a ir a las naciones extranjeras. Pero todos hemos recibido un llamado a ir. Como les dije en otro video anterior, la orden es yendo, predicad. Ya el yendo habla de que tendríamos que estar haciéndolo. Ahora sí, el punto B también se hace orando. La obra misionera se hace orando. Porque mediante la oración nosotros podemos realizar la tarea de interceder y hacernos parte juntamente con aquellos que fueron llamados a ir, a cruzar las fronteras. La oración, más que nunca en cuestión de la obra misionera, siempre mueve el corazón de Dios. Cada iglesia en realidad debería tener un gran movimiento de oración, un tiempo especial, un día designado, días designados, lugares designados para orar a favor de la obra misionera, porque la oración, vaya que es una de las armas más poderosas en el avance de la predicación del Evangelio del Reino. El desafío debe ser comenzar a orar individualmente o en grupos, en nuestra casa, en el templo, pero se debe generar un movimiento de oración a favor de la obra misionera. Y finalmente, la obra se hace contribuyendo financieramente. Mediante nuestras ofrendas, nuestros donativos y todo lo que podamos generar, podemos contribuir en predicar el evangelio en nuestro departamento, nuestra provincia, nuestro país, hasta lo último de la tierra. Podemos incluso ayudar con esas ofrendas a que sean sostenidas personas que están lejos, que han salido de su casa, que están sirviendo en el extranjero, están sirviendo lejos
del lugar donde estamos o contribuir para que se pueda hacer la labor de evangelización en tu ciudad, en tu provincia, en las provincias limítrofes. Se van, algunos van, otros, la mayoría, oramos e inclusive contribuimos financieramente. Esas son 3 maneras de cómo se puede hacer la obra misionera. Continuamos en un próximo video con más de las misiones que están en el corazón de Dios.